¿Padeces una tos que no desaparece después de varios días con gripe? La tos posinfecciosa es un problema clínico frecuente en las consultas de medicina. Aunque en la mayoría de los casos tiene duración limitada, puede prolongar síntomas, generar estrés en pacientes y constituir visitas obligadas a los servicios de salud si hay brotes simultáneos de virus o condiciones ambientales adversas. La tos puede extenderse por otras causas tratables como asma, las alergias o la exposición a irritantes como la humedad, el moho o el humo. Factores que hoy son especialmente relevantes tras el paso de un huracán con tantos virus circulando. Hoy en Mitos de la Salud abordaremos el tema de la tos persistente post-infección con Vivian García y una voz autorizada de la neumología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por su presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el espacio donde se dan la mano mente y corazón. Ya está adelantado el tema que ocupará los aproximadamente 45 minutos que dura nuestro programa. Vamos a hablar de esa tos persistente. Yo creo que todos en algún momento la hemos tenido y que parece que nada la alivia y que nunca va a pasar. Pero ¿por qué ocurre esa tos? ¿Cuándo es necesario acudir a un especialista para investigar a fondo la causa de esa tos? ¿Qué medidas prácticas recomiendan para aliviarla? De eso y más va a dialogar nuestra invitada en la tarde de hoy. Toda una voz autorizada de las ciencias médicas en Cuba, específicamente de la neumología, porque es especialista de segundo grado en neumología. Yo quiero agradecer la presencia de la doctora Irmari Riverón Proenza por estar acá con nosotros, que es además profesora de la Universidad de Ciencias Médicas en nuestro país, de la Universidad de la provincia de Holguín, y es la persona que rectorea además la actividad de la especialidad de neumología. Toda una mujer muy capaz y que yo agradezco infinitamente que extienda su larguísima jornada laboral para compartir con nosotros. Bienvenida, doctora Irmari. Muchas gracias, Vivian. Siempre es un placer compartir con ustedes. El nuestro. Bueno, ¿qué entender por tos persistente, doctora Irmari? ¿A partir de qué tiempo uno puede hablar de esa tos que no se quita y que persiste y persiste en el tiempo? La tos es, por concepto, uno de los mecanismos reflejos con los que contamos para poder defendernos de las agresiones que sufrimos al aparato respiratorio. Y siempre hay que tener mucho cuidado para poder delimitar cuándo la tos es beneficiosa y cuándo no lo es. La tos que aparece después de procesos respiratorios de este tipo, que se puede prolongar por varias semanas, hay que abordarla de diferentes aristas. La más frecuente que estamos enfrentando en estos momentos es precisamente esa, la que está apareciendo después de procesos infecciosos agudos provocados por virus fundamentalmente, aunque también puede ser provocada por algunas bacterias, y que persiste más allá del tiempo esperado en el cual un paciente considera que se puede recuperar. La tos que dura más de 3 semanas ya comienza a ser motivo de preocupación por los pacientes. La tos que se extiende más de 8 semanas ya debe incluir una consulta médica y lógicamente ahí sería el momento en el cual el médico va a trazar pautas en función de definir qué tan o no dañina está siendo. Puede extenderse incluso hasta 6 meses esta tos, que es la que particularmente vamos a tratar de definir hoy, que es la que tiene que ver precisamente es esta que llamamos tos postinfecciosa o hiperactividad bronquial, que muchas veces también lo mencionamos así. Doctor Irmari, ¿qué virus o qué infecciones respiratorias son, digamos, los que con más frecuencias dejan esa tos persistente por semanas? Bueno, pudiéramos hablar prácticamente a la luz de los cambios, porque es que este es un fenómeno que se ha notado en los últimos años, ha ido variando mucho, han variado las condiciones ambientales, hemos también abusado mucho del clima, del medio ambiente, y hay una tendencia que no es visible quizás persona a persona y a veces hasta entre generaciones, pero sí ha cambiado mucho la manera en la que nosotros interaccionamos con el medio ambiente. Entonces virus tan comunes como el sincitial respiratorio, como el rinovirus, la propia influenza, el H1N1, la más reciente infección por el COVID-19, que realmente nosotros seguimos teniendo casos de COVID, pues son capaces de dejar esas lesiones inflamatorias que persisten en la vía aérea y que toma su tiempo poder recuperar. O sea, no es inmediato la reepitelización de esa mucosa, entonces durante todo ese tiempo pues nos mantenemos mucho más reactivos, que es la palabra, porque lo de alérgico es entrecomillado. La alergia es otro fenómeno que no precisamente podemos encasillar aquí. Es la hiperreactividad que mantiene una persona que habitualmente no tenía por qué hacerla,
producto que no se recupera, producto a eso, no se recupera enseguida. Y hay veces, es cierto lo que usted dice, hay veces que achacamos esa tos persistente a un proceso alérgico y no siempre es así. No, no lo es. Eso es la razón por la que en un momento determinado hay que sentarse con un médico y aunque quizás sea la primera vez que el paciente enfrente esos síntomas, pues a lo mejor también es un buen momento para definir. Es posible que sí, quizás es el debut de una enfermedad alérgica o es un alérgico que se descompensa, que empeora sus síntomas con esto, pero no siempre es así. Y la base de este tipo de tos básicamente no es precisamente la alergia, es una hiperreactividad que se establece por ese epitelio que no se ha recuperado. Hay algo que usted dijo en esta primera parte de la conversación que llama mi atención. O sea, ¿hay una tos grave, doctor Irmari? ¿Una tos que constituye un peligro para nuestra vida? La tos no debe constituir peligro para la vida, aunque se describen los famosos ictus tusígenos, en los cuales los pacientes pueden toser tanto, que en un momento determinado tener incluso síncopes, perder la conciencia, puede haber relajación de esfínteres. Pero bueno, son cuadros bastante autolimitados que realmente nos reporta la literatura que se produzcan fallecimientos por esto. Pero la tos tiende a ser muy molesta. Es algo que persiste muchas veces y entonces genera mucha inconformidad en los pacientes, dificulta su vida, su trabajo, dificulta comer, dormir y lógicamente se convierte entonces en un problema de salud, más allá de un beneficio. Así mismo. Bueno, 2445-3447 es el número telefónico habilitado en el estudio para darle la oportunidad de interactuar con nuestro espacio y aprovechar además la presencia de la doctora Irmari Riverón Proenza, especialista de segundo grado en neumología y que hoy aborda el interesante tema de esa tos persistente, esa tos que uno siente que pasan las semanas y no se nos quita después de una infección, que puede ser viral o bacteriana, como nos acaba de esclarecer la doctora. Hay muchos mitos, hay muchas creencias, muchos remedios naturales que las personas recomiendan para aliviar la tos, desde una infusión, por ejemplo, de la corteza de la naranja, la cáscara de mandarina, pero hay uno que en la población cubana a mí me ha llamado la atención porque no es la primera vez que me recomiendan un traguito de aguardiente con miel de abejas y limón. Es lo ideal para aliviar la tos. ¿Cuánto de mito, cuánto de realidad hay en esta creencia? Vamos a exteriores con Giancarlo Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos desde exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionada con esa tos persistente post-infección. Acompáñenme. ¿Por qué tú crees que hay personas que se recuperan rápido y a otros les dura la tos? ¿Será que hacen algo malo, que tienen otro tipo de virus? ¿Qué tú crees que sea? Que no se cuidan, aparte del virus, ¿no? No se cuidan y hacen disparate. Depende del organismo de cada persona, debe de ser. Tienen que cuidarse, no mojarse, por ejemplo, con el agua lluvia. Salen lo mismo a un aguacero, salen, y por eso le quedan las tos guardadas. Y las madres también que le dan medicamentos a los niños que no le deben de dar y le trancan las gripes. En relación a por qué piensa que la tos afecta más hoy en día, ¿tendrá que ver con la humedad, el moho, el hacinamiento después del ciclón? ¿Qué será? No, yo no pienso que sea con el ciclón, tiene que ver con todo. El medio ambiente ha ido cambiando por años y nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de todo este entorno cambiante y nosotros debemos cambiar. Y las manifestaciones que hoy se producen me parece que tienen que ver con ese cambio. La humedad fundamentalmente. Hay tanta suciedad, tantos escombros en donde quiera, es antes del ciclón, no es solamente con el ciclón que acaba de pasar, es con lo que estamos viviendo y no hay la preocupación que debe de haber para recoger toda la suciedad que hay en la ciudad. La atmósfera cambia mucho. Eso tiene que ver las personas, por ejemplo, que padecemos de asma, somos propensos a coger estas enfermedades, pues nos debemos cuidar mucho. Pero yo pienso que la tos y estas enfermedades pues se producen porque el clima nuestro es propenso a esto. Estamos presentando muchas enfermedades que no la teníamos, la teníamos, pero no la habíamos desarrollado como ahora, porque la falta de fumigación en esto
y la tos que hay, porque se hacen unas complicaciones, se complica la persona y producto de eso, entonces que vienen las patologías, que entonces queda una neumonía, queda un catarro, que dicen, es un catarro viejo. No, no es un catarro viejo, es que no sabemos darle la medicación que debe llevar y entonces por esas razones y estos virus que hay se complican. Además del resfriado o la gripe, ¿qué otras cosas pueden causar esa tos que no se le quita a las personas? No sé. El asma, la alergia. Hay personas que son alérgicos y le dan mucha tos. Estas son algunas de las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Yo solicito un segundo contacto para abundar un poco más sobre este tema desde exteriores. Hasta entonces devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Giancarlo. Muchísimas gracias. Interesantes opiniones, doctora. Que en la medida de nuestra conversación, bueno, usted va a ir esclareciendo alguna de ellas. Tengo una curiosidad, o sea, ¿qué puede marcar la diferencia de que esa tos persistente post una infección sea diferente en unos que en otros? ¿Qué factores individuales influyen, doctora? En primer lugar, no va a presentarla de la misma manera el paciente que tiene pulmones sanos, por decirlo de alguna manera, con aquel paciente que arrastre algún tipo de enfermedad respiratoria crónica, dígase asma, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, bronquiectasias, cualquier tipo de secuela en pacientes tuberculosos, fibrosis pulmonares. Este tipo de pacientes habitualmente tose. O si habitualmente no tose, quizás este es el momento en el cual, haciendo estudios o en la interacción con el médico, pues descubrimos que el paciente arrastra algún tipo de patología respiratoria. Y lógicamente la respuesta no va a ser igual, claro, ni en el tiempo, ni a los medicamentos, ni se va a comportar igual. En el paciente sano, el paciente que no fuma, el paciente que no porta este tipo de factores de riesgo, que también hay que hablar del tema contaminación ambiental, sobre todo porque nos exponemos mucho a productos químicos. Es muy común en las familias cubanas el uso de cloros, el uso de diferentes sustancias químicas para limpiar, para las tareas del hogar, y hay que tenerlas en cuenta porque también son desencadenantes de estos cuadros. Entonces hay que clasificar en el momento que ese paciente se presenta ante un médico, pues uno tiene que evaluar, porque de eso también va a depender el pronóstico, la información que le vamos a dar al paciente y qué tan autolimitado puede ser el proceso, qué expectativas nos creamos con la respuesta que va a tener a un tratamiento, va a depender también mucho de eso. Las personas, por ejemplo, fuimos muchos los que tuvimos COVID y ya el virus nos dio, o sea, y se sabe que deja lesiones, que puede dejar daño también. Luego cuando tenemos otro tipo de virosis, una bacteria, pues el daño no es o sea, los efectos no son los mismos, doctora. Y el problema también radica en que a veces no da tiempo a salir de un primer proceso respiratorio que ha dejado estas lesiones por atrás, aparece uno nuevo. Muchas veces las personas creen que estoy volviendo, estoy echando para atrás con mi cuadro respiratorio, y es que simplemente han comenzado uno nuevo, y eso trae como consecuencia que entonces se prolonguen mucho más en el tiempo los síntomas respiratorios del paciente, sobre todo la tos, que es casi siempre la que más preocupa a los pacientes. Pasamos recientemente el huracán, y de hecho usted y yo lo conversábamos, todavía hay mucha humedad. Es que luego del huracán tuvimos unos días con intensas lluvias y en las casas lo notamos. También hay un moho en algunos lugares, el hacinamiento todavía en algunas casas de familia, en algunos lugares. Usted misma que ha tenido la oportunidad de recorrer varios municipios afectados por el huracán, ¿cómo aumentan esos factores de riesgo, doctor Irmari, la posibilidad de mantener esa tos persistente? Estamos asistiendo en este momento a una situación epidemiológica muy particular. Hace muchos años que no vivíamos un momento coincidente o no con el ciclón. El ciclón, lógicamente, y los efectos del huracán han venido a agravar toda esta situación epidemiológica, pero hacía mucho tiempo que no nos enfrentábamos a la coexistencia de tantos procesos virales que pueden incluso hasta presentarse a la vez en un mismo paciente. Y quizás no son los síntomas respiratorios los que más dominan, pero hay casos de dengue con tos, hay casos de chikungunya con tos, entonces no siempre podemos diferenciarlos en el sentido de que a menos que no aparezcan el resto de las características clínicas de estos otros procesos, pues es bastante complejo poder establecer un límite. ¿Qué pasa? Son pacientes que han estado arrastrando procesos respiratorios, estos otros nuevos han venido a agravar la situación
y hemos establecido como una cadena de enfermedad que parece no terminar. Sí, señor. Son procesos que toman su tiempo, dejar algún tipo de inmunidad, no se establece ningún tipo de inmunidad cruzada entre ellos, o sea, que vas a padecer uno, puedes padecer el otro, dos a la vez. Y en esto aparecen también los procesos respiratorios habituales. Estamos en una época, o sea, estamos coincidentemente en la época del año en que también empiezan a aparecer las gripes, porque estamos finalizando otoño, comenzando invierno. Y si sumamos toda la humedad que ha traído el huracán, todo lo que ha quedado con las lluvias siguientes, pues lógicamente es un escenario bastante desfavorable. Y si estamos todos todavía en una casa porque nuestra vivienda fue dañada o estamos en uno de estos centros, como usted ha visto en varios municipios, pues claro que hay muchos factores de riesgo ahí a que incluso la persona que está un poco más sana también se enferme. Las zonas bajas, sobre todo estos municipios, Cueto, Urbano Noris, que se vieron tan afectados, hay todavía muchas zonas donde permanecen los estancamientos de agua y lógicamente todo eso trae como consecuencia que se creen hasta microclimas en función de que se perpetúen los procesos respiratorios. Hay muchos factores en estos momentos que están atentando contra la solución más rápida de esos cuadros respiratorios. Hablando de causas, doctora Irmari, además de esa infección inicial a la cual usted hacía referencia, ¿qué otras condiciones o problemas de salud pueden perpetuar la tos? Cuando un paciente se presenta con tos postinfecciosa o no, hay que establecer una serie de, por decirlo de alguna manera, diagnósticos. Hay una serie de posibilidades diagnósticas que tenemos que enfrentar y que no siempre atañen necesariamente al aparato respiratorio, porque se produce tos por alteraciones que se pueden producir a lo largo de toda la vía aérea, que como sabemos comienza en la nariz, no comienza directamente en los pulmones. Entonces ahí comienzan a aparecer otros diagnósticos como pueden ser la rinitis, con los goteos nasales posteriores, están causas desde el punto de vista incluso hasta anatómicas, pacientes que arrastran procesos verdaderos alérgicos. Es una enfermedad altamente conocida por la tos que provoca, es el asma bronquial. Otra enfermedad por la que los pacientes tosen mucho, la llamada tos del fumador, que realmente es una bronquitis crónica, lo que el paciente padece, pues son causas que tenemos también que descartar. Y hay otras que no son incluso relativas a enfermedades. Está la tos que provoca el uso de Prile, el uso de antihipertensivos de la familia de los Prile, y es también una causa muy común de que los pacientes se presenten por tos. O sea, hay una serie de cosas que el médico evalúa, además el tiempo de instalación de la tos, porque lógicamente también es un signo de alarma, paciente que se mantenga tosiendo y con expectoración por más de 3 semanas, pues comienza a ser objeto de observación por los médicos, porque ya tenemos que entrar en otro tipo de enfermedades como es la tuberculosis o como pueden ser otros padecimientos más complejos como pueden ser las mismas enfermedades tumorales del pulmón. Pero bueno, primero tenemos que descartar todos estos elementos de los que estoy hablando y lógicamente si no tengo factores epidemiológicos, si no tengo factores clínicos, si no tengo y el paciente refiere a haber tenido un proceso respiratorio previo, pues bueno, uno puede realmente llegar a la conclusión de que está enfrentando una tos postinfecciosa, que por postinfecciosa no deja de tener seguimiento, cuidado, porque yo puedo dar una consulta hoy y tener una opinión al respecto, pero usted seguir tosiendo y dentro de 4 semanas nos volvamos a ver y haya que reevaluar la situación. No nos podemos confiar siempre. Son valoraciones iniciales que se hacen que tienen que ser evolucionadas. Yo una vez le escuché a usted en su consulta que le preguntó a un paciente si tenía reflujo gástrico. El reflujo gastroesofágico es algo que las personas minimizan. Comer tarde, sobre todo en las personas obesas, las personas que acarrean trastornos digestivos, esa es una de las causas fundamentales. Pequeñas microgotas de contenido gástrico que pasen a la vía aérea durante el sueño son razón suficiente para provocar una irritación, porque nada que ver una estructura con la otra y provocan mucha tos. Entonces ahí también tenemos otro de los elementos que no siempre es bien controlado, el consumo de bebidas alcohólicas, el sobreconsumo de la famosa comida chatarra de la que hablamos, que también trae consigo incremento de la acidez estomacal y demás. Son causas también de... 2445-3447, el canal telefónico habilitado en el estudio. Estamos hablando de esa tos persistente y bueno, tiene la oportunidad, se le ofrece Mitos de la Salud, de poder intercambiar directamente con la especialista de 2º grado en neumología, profesora de la Universidad Irmari, doctora Irmari Riverón Proenza. Vamos a ese mediquito, el doctor Leonel Céspedes, neurocirujano del Hospital Pediátrico de Holguín y su sección dedicada a abordar también con profundidad algunos temas de salud.
Martín tiene 9 años. Todas las mañanas dice que le duele el estómago, a veces la cabeza. Su mamá ya no sabe qué pensar, lo ha llevado al pediatra 3 veces y los análisis salen bien. El médico dice que no tiene nada físico, pero Martín sí tiene algo. Tiene miedo. Miedo de ir al colegio, miedo de pasar por ese pasillo donde 3 niños los esperan para empujarlo, para burlarse de él, de su ropa, de su color de piel, de su forma de hablar. Y lo peor no son los golpes, lo peor es el silencio. El silencio de quienes lo ven y no dicen nada. Cuando hablamos de bullying, muchas personas piensan en una simple pelea entre niños, pero no. El bullying no es una discusión ocasional ni tampoco una travesura infantil. El bullying es una forma de violencia repetida, intencional y con desequilibrio de poder. Sucede cuando un niño o un grupo acosa constantemente a otro, lo humilla, lo aísla, le hace daño de manera física, verbal o psicológica. Y aunque muchas veces parezca invisible, deja cicatrices profundas que el tiempo nunca borra fácilmente. El bullying se disfraza, se esconde detrás de frases como "no seas tan sensible", "todo es una broma", "así se hacen los hombres" o "son cosas de niños". Pero estas no son cosas de niños, son cosas que hieren a los niños. Existen varios tipos de bullying y reconocerlos es el primer paso para erradicarlo. El primero de ellos es el bullying físico y este es el más evidente. Empujones, golpes, zancadillas, esconder o romper útiles escolares, pero muchas veces los adultos solo vemos las consecuencias del moretón y no la historia que hay detrás. El bullying verbal es otro de los más importantes. Palabras que hieren, apodos crueles, burlas, insultos por la forma de hablar, por el peso, por el color de piel, por la ropa o por la familia. Las palabras no dejan sangre, pero dan heridas que duran más que un golpe. El bullying social o relacional. Este es de exclusión. Cuando un grupo decide ignorar a un niño, dejarlo fuera de los juegos o de los cumpleaños. Cuando los demás miran para otro lado por miedo o por indiferencia. Este tipo de acoso destruye lentamente la autoestima. Y por último, el bullying cibernético. Este es el nuevo rostro del acoso, a través de los mensajes de redes sociales o de grupos de chat. Allí, el daño puede multiplicarse en segundos y lo que antes quedaba solamente en un aula, ahora queda grabado en internet para siempre. Y todo esto tiene algo en común: la repetición y el desequilibrio de poder. Uno o varios niños que dominan y otro que no puede defenderse, y mientras más se repite, más profundo se clava el miedo, la vergüenza y el aislamiento. Y hay algo aún más doloroso: el silencio de los testigos, de los compañeros que ven y callan y de los adultos que minimizan o no quieren intervenir. Por eso, la próxima vez que escuche la frase "solo están jugando", detente un segundo y observa, porque puede que lo que parezca un juego sea en realidad una petición de auxilio disfrazada de risa. Irmani Riverón Proenza, especialista de 2º grado en neumología, profesora de la universidad, esclarece dudas relacionadas con la tos persistente post-infección. 24 45 34 47, nuestro canal telefónico. Marixa López, gracias por llamar. Marixa le pregunta si la tos es un síntoma de tuberculosis. Sí, de los más importantes. Con características, no es cualquier tos, es una tos que persiste más de 15 días, más de 21 días, de hecho lo recoge así el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, tiene la característica casi siempre de acompañarse de expectoración, pero la tos con determinados antecedentes epidemiológicos en un determinado contexto clínico comienza a ser lógicamente un signo de alarma en este tipo de enfermedad. Siempre la pensamos. Claro.
Sí, eso además que es uno de los temas que a usted también le ocupa y le fascina abordar dentro de la docencia y la atención médica, doctor Irmari, pero esa expectoración, en el caso de una sospecha de tuberculosis, digamos, ¿tiene un color o una textura en particular? Para que tal vez nuestra seguidora, Marixa López, esclarezca la duda. Con eso pudiéramos hacer un programa de mitos de la salud, porque hay una tendencia a creer que la expectoración de la tuberculosis siempre es con sangre. Es una historia antigua, es una concepción que tiene la población, y la expectoración de un paciente con tuberculosis puede tener cualquier característica. Puede ir desde una expectoración mucosa, blanquecina, que puede convertirse o no en mucopurulenta, que puede ser o no hemoctóica, no se excluye. Tos y expectoración, y bueno, aprovecho y lo repito porque nosotros siempre buscamos la manera de no olvidar la tuberculosis. Tos y expectoración que sobrepase los 15, 21 días, según establece el programa, tiene que ser objeto de atención médica. Bien, bueno, Carlos Isla le pregunta, ¿puede haber tos en un paciente con cardiopatía isquémica y que sea por esa enfermedad, que la tos sea causada por esa enfermedad? No creo que sea directamente causada por la enfermedad, pero un paciente con una cardiopatía isquémica consume medicamentos que pueden provocar tos, y un paciente con una cardiopatía isquémica puede sufrir en un momento determinado descompensaciones que pueden provocar tos. La insuficiencia cardíaca o cualquier otro tipo de esas alteraciones puede provocar tos. Hay muchas patologías cardiovasculares sobre las cuales la tos también gravita, porque bueno, lógicamente está comprometido siempre el aparato respiratorio, y son causas, lógicamente, que también hay que tener en cuenta. Doctora Irmari, ¿qué pruebas o qué exámenes usted indica para conocer verdaderamente la causa de esa tos prolongada en un tiempo determinado, como usted nos dice? ¿Cuándo están indicados, por ejemplo, estudios de rayos X o una tomografía? Creo que lo más importante es siempre acudir al método clínico. Nosotros insistimos mucho en que el correcto interrogatorio que se le puede hacer a un paciente, tratando de identificar todas las aristas con las que se pueda presentar, siempre te van a llevar mayoritariamente a prácticamente un diagnóstico sin hacer prácticamente ningún estudio complementario. Solamente deberíamos reservar esos estudios complementarios para esa tos que persiste, para esa tos no explicada, para esa tos que acompaña a la exacerbación de una enfermedad conocida y que tampoco los médicos encontramos, porque si tenemos una terapéutica adecuada, si hemos instalado medicamentos de manera como debe ser, ¿por qué ese paciente no mejora? Es ahí donde sí comienza toda una cascada de estudios complementarios que incluyen desde radiografías simples de tórax hasta acabar como un estudio más sofisticado que puede ser la tomografía. No es quizás objeto de nuestro programa hoy, pero lógicamente también los tumores de pulmón comienzan con tos muchas veces, pero no hay que alarmarse porque todo tiene un proceso y todo tiene que pasar por encontrar los elementos que nos lleven. Desafortunadamente, hay casos en los cuales un único síntoma muy pequeño, muy insignificante, tiene detrás patología de este tipo, pero no es lo común, ni es lo que más sucede. Entonces, en términos de estudio, nosotros los neumólogos siempre estamos muy interesados en estudiar todo el material biológico que un paciente pueda brindar, y que en este caso son las secreciones bronquiales. O sea que siempre se impone el estudio de las secreciones bronquiales a través de los famosos esputos que indicamos que hay varios, hay para investigar bacterias, hongos, el bacilo, ácido alcohol resistente de la tuberculosis. O sea que eso es un primer paso que es muy inofensivo, que es muy inocuo, que está en todas las áreas de salud y que basta que el médico lo tenga en cuenta y se lo indique. Son estudios en un primer momento que deben ser realizados. Todo lo que te mencionaba ahorita, que tiene que ver con otros aparatos y sistemas no relacionados con neumología, tienen que ser examinados también. Los otorrinos tienen un papel importante en esta patología, los alergólogos tienen un papel importante, los cardiólogos, los clínicos, o sea, que hay una serie, o incluyendo también incluso hasta los gastroenterólogos. Primero tenemos que descartar que esas sean las razones por las que el paciente tose, y bueno, son estudios que indican entonces esas especialidades buscando su diagnóstico. En el caso nuestro, después de realizar estos esputos, pues bueno, lo más común que hacemos es una radiografía de tórax, que aporta muchísimos elementos también, y que pasa además por la interpretación de un médico. Eso también es importante aclararlo. A veces las personas se preocupan, un médico me dice una cosa, otra me dice otra, uno lo había reforzado, el otro lo había sucio. Todos tienen, los estudios imagenológicos, su nombre lo dice, son imágenes que son interpretadas por un especialista o no,
que van a aportar una determinada cantidad de información, pero que no es definitiva. Claro. Y ahí es donde viene entonces el paso de los estudios más complejos, como puede ser el estudio tomográfico, con la tomografía axial computarizada, que también hay varios tipos de ella, y bueno, ya ahí sí, ahí llegamos cuando hemos identificado una lesión que haya que hacerla. No sometemos a un paciente a una tomografía simplemente porque tosa. Hay que tener otros elementos. Yo que la conozco y sé además de su trabajo como incluso como docente, el hincapié que hace siempre en el escuchar el sonido a sus estudiantes. Ese interrogatorio que le hacemos a los pacientes incluye necesariamente un examen físico. Exactamente. Y es a lo que me refería con el método clínico. Exacto. Es el cumplir todos los estándares, todos los objetivos que perseguimos con eso, porque también, lógicamente, el escuchar el tórax de un paciente, que muchas veces nos limitamos a eso y realmente no debería ser. La auscultación respiratoria incluye la auscultación cardiovascular, incluye, y sobre todo si se trata de niños, aunque nuestra especialidad no atiende niños con frecuencia, el examen físico general de un paciente. Algo tan distante del aparato respiratorio como las uñas, mirarle las manos a un paciente, está transmitiendo una cantidad de información que es increíble. A veces nuestros pacientes no entienden porque uno le dice, préstame las manos, déjame ver, es que yo tengo un diagnóstico mirándote las manos muchas veces y tienes tos. Entonces, es un examen físico que debe ser lo más riguroso, lo más exhaustivo posible, que lógicamente, por ejemplo, un cuerpo de guardia, que es donde más acuden este tipo de pacientes, no es el lugar quizás a veces el ideal por la propia dinámica del lugar para poder examinarlos, y hay que recurrir a consultas con más tranquilidad, a la consulta del médico de la familia, su clínico. Ellos consideran si lo tiene que valorar el neumólogo, pero sí hay que prestarle atención, lógicamente. Claro. ¿Qué opciones de tratamiento funcionan, doctor Irmari, mejor para esa tos post-infecciones? Como usted nos acaba, esa tos persistente post-infecciones, ¿qué papel tienen esas medidas no farmacológicas que ustedes también en ocasiones recomiendan? Bueno, yo te voy a responder esa pregunta tal como le respondo a mis pacientes en consulta. Tiene un componente personal importante, porque muchas veces el paciente se preocupa mucho y realmente cuando lo interrogas tose un momentico del día, es una tos prácticamente imperceptible, es una tos que va mejorando, y nosotros realmente como médicos lo que tenemos es que guiar eso. Yo muchas veces le digo a los pacientes, una vez que ya yo definí que no va a pasar otra cosa, que es una tos post-infecciosa, empiezo a preguntar, ¿qué tanto te afecta la tos? No te deja dormir, no te deja comer, no te deja realizar tus actividades normales. No es lo mismo la trabajadora de un banco tosiendo, una profesora tosiendo, un médico tosiendo en su consulta, que quizás una persona que no está expuesta a ese nivel de actividad y que pueda. Y muchas veces ellos mismos te dicen, doctora, realmente yo estoy mejorando, realmente no es la misma tos, porque una vez que tú le explicas al paciente que es un proceso que va a ceder, que toma tiempo, hay quien se pasa 6 meses tosiendo, pero no es 6 meses tosiendo igual. Es una tos que va mejorando, es una tos que va disminuyendo, y muchas veces les digo, te vas a levantar un día y te vas a dar cuenta que hace 3 días que no toses. ¿Y por qué tiene que ver mucho el juicio crítico? Porque cuando yo decido como médico poner tratamiento, entonces es un tratamiento importante. Si ese médico decide que va a tratar esa tos, entonces tenemos que entrar con una serie de medicamentos, primero que no son habituales para ese paciente, y vuelvo y repito, estoy hablando del paciente en el cual no hay asma, no hay EPOC, no hay otra patología, porque ya eso lleva otro tipo de manejo. Este paciente que no tiene otra morbilidad. Hay que entrar con un número importante de medicamentos, hay que utilizar sprays, hay que usar sobre todo esteroides, tanto inhalados como orales. Entonces hay que estar muy seguro de que realmente, porque es su opinión, realmente a veces está en la consulta, el paciente nunca tose, pero él dice que se pasa el día tosiendo, y cuando tú estableces ese interrogatorio, ellos mismos razonan que no esté tal gravedad. Entonces, pasa por ahí, en primer lugar, el decidir un tratamiento. Y lógicamente el primer paso que damos siempre los médicos es usar medidas generales, porque la tos no es una enfermedad, es un síntoma. Y hay medicamentos para tratar enfermedades de base y medicamentos para tratar síntomas, los famosos tratamientos sintomáticos. Y si vamos a ser coherentes, pues vamos a empezar por las cosas más inocuas, que son casi siempre terapias naturales, que son medidas que hay que tomar, que hay que identificar incluso qué es lo que te está provocando fundamentalmente la tos. Es un excelente momento para dejar de fumar, es un excelente momento para revisar el ambiente en el cual está desarrollándose ese proceso, tanto laboral como escolar, porque muchas veces no tiene que ver solamente con la casa, a veces incluso tiene hasta que ver con las actividades que desarrollan tus vecinos,
porque lógicamente estás pasando por un proceso de este tipo y tienes un vecino con una carpintería, no va a cerrar su carpintería, pero tienes que tener claro que en ese momento quizás está involucrado algún tipo de partícula. Claro. Comenzamos con las terapias más inocuas, como pueden ser algo de lo que estábamos hablando, que constituye parte del mito hoy, con terapias que son más naturales, y bueno, después pasar al tema terapéutico, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista medicamentoso. Bueno, vamos a hacer otra pausa en la conversación, 2445-3447, nos estamos acercando a los minutos finales del programa, pero todavía tiene tiempo. Giancarlos, nuevamente, adelante. El saludo reiterado para ustedes en el estudio. Ya me encuentro nuevamente desde exteriores con otras preguntas sobre el tema de la tarde relacionado con esa tos persistente post-infección. Acompáñennos. ¿Cuándo hay que dejar de aguantar y correr rápido a ver un médico en el caso de la tos? No puede esperar a que se ponga un muchacho cianótico, porque ya le falta el aire. Tiene que vigilarle las uñitas, tiene que vigilar la tos, tiene que vigilarle que no esté acostado así, acostado normal, tiene que ponerle unos ladrillos a la cama para que esté levantado un poco. Y el que tenga ese catarro, por favor, no se acueste mucho, porque coge una neumonía, porque le coge los pulmones y ahí están las complicaciones. El médico hay que consultarlo siempre, de cualquier cosa. Cuando ya se hace demasiado persistente, hay que salir corriendo. A contrarrestarla, tiene que acudir rápido al médico. No solo por una tos. Usted se siente en un estado febril, se siente mal, usted no se siente bien, bueno, acuda al médico. Las personas dicen, cuando yo les digo eso, las personas dicen, sí, pero no hay medicamento. Pero mire, yo me recuerdo que mi abuelita pues usaba mucho las matas. Y por ejemplo, ¿qué remedios caseros aplica para aliviar la tos persistente? De las matas, remedios, ¿qué usted cree? Bueno, yo siempre cojo la hoja de naranja agria, la naranja agria, con el limón, la hierve, no le echa, yo nunca le echo azúcar a los mejunjes, como le digo yo que hago, porque yo los tomo, pero bueno, yo sí creo que esas personas deben tomar matas, porque antes nosotros lo que tomábamos era matas y había medicamentos. El zumo de la remolacha, que eso quita hasta la tos de la toferina. Eso uno coge una remolacha, la pica en rodajas, la pone el sereno y esa agüita que suelta en ayuna con azúcar blanca, en ayuna se le da y quita la tos de la toferina. Cáscara de la mandarina, hacerla como un té, eso es bueno. En la farmacia de medicina verde, que las personas no van a esa farmacia, ahí hay muchas cosas buenas para la tos, hay unas gotas para cuando la mujer está con la menstruación, para muchas cosas que se debe acudir a esa farmacia y comprarlas. Se coge una cebolla y se pica en 4 y se le pone al lado de la cama. Esa cebolla recoge todas las bacterias que va expulsando y es por eso que se va eliminando. Hay quien afirma categóricamente que esa tos se quita con un trago de ron con miel y limón. ¿Será mito o realidad? No, nunca he oído eso. Puede ser. Puede calmarla en ese momento, pero la tos se quita con medicinas verdes. Un mito. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Usted continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Interesantes opiniones y recomendaciones incluso de esta televidente, o sea, de la seguidora, habla de la cebolla, que dicen que es muy buena también, de la remolacha, bueno, en fin. Pero vamos a desentrañar el mitos luego de responder a la llamada de otra televidente. Insiste, dice, una paciente con cardiopatía isquémica y que toma nitrosorbide y tiene, bueno, hace años que padece de mucha tos. Dice que es la mamá de la persona que llamó. Me imagino que es de Carlos Isla. Doctora, ¿qué le pudiera responder? Bueno, yo les recomendaría, porque bueno, ya ella por lo visto ha hecho alguna asociación entre su cardiopatía y el nitrosorbide, y realmente no tiene por qué ser de esa manera. Yo casi recomiendo que quizás cuando se reevalúe con su cardiólogo, con su clínico, pues que le plantee y que haya que estudiar la tos de manera paralela
no necesariamente este no es un medicamento que su efecto directo tiene por qué provocar tos. Claro. Independientemente de que las interacciones huésped y medicamentos siempre pueden tener algún tipo de variación, pero no es de las cosas que más evidente sea, muy frecuente. Bueno, ¿es mito o realidad esa recomendación que a veces hemos escuchado que un traguito de aguardiente con miel de abejas y limón quita la tos? ¿Esto es un mito o una realidad, doctor Ilmari? Bueno, tiene una parte a la cual le pudiéramos, yo creo que tiene una parte que hace feliz a la gente, pero realmente el utilizar bebidas alcohólicas para calmar la tos, a menos que tenga un efecto sedativo tópico momentáneo, pero realmente lógicamente no está recomendado. Y si vamos, repito, a mantener organicidad en lo que estamos diciendo, pues siempre los médicos desaconsejamos el consumo excesivo de las bebidas alcohólicas. Hay algunos jarabes y hay algunos preparados, porque por ejemplo nosotros indicamos mucho propóleo, y este tipo de preparados puede que en un momento determinado tengan algún pequeño contenido alcohólico, pero son fórmulas, son recetas que preparan especialistas y que no es darse un trago de ron. Claro. Esta preparación no lo es. Ahora, ahí estamos mezclando dos cosas que sí tienen probada eficacia para el aparato respiratorio, como puede ser el limón por su alto contenido de vitamina C, y como puede ser la miel con su alto contenido de antioxidantes, de aminoácidos que tiene, que realmente es una sustancia natural de probado uso para muchas enfermedades. En el caso específico del aparato respiratorio, tomar miel con limón en los procesos agudos puede calmar, que de hecho no se comporta de la misma manera en todas las personas, puede calmar la tos momentáneamente. Pero vuelvo y repito, no está tratando la causa, incluso puede hasta enmascarar en un momento determinado qué puede estar pasando realmente. No nos tenemos que fajar con la tos. La tos es un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa? Esta tos llega un momento que se convierte en una tos por gusto, como a veces decimos, y es cuando, vienen todas estas evaluaciones. Vale que los pacientes conozcan qué alternativas tienen en su casa, pero son muy autolimitadas. Nadie puede pretender pasarse una semana tomando miel con limón y esperar para ver un médico. Claro. Eso va a provocar un alivio instantáneo, quizás, 24, 48 horas, pero realmente no son métodos definitivos para esto. Y cuidado con la miel. Conversamos incluso antes de comenzar el programa, hay algunos detalles. Toda la miel, esa creencia de que la miel es totalmente aséptica no es real. Está contraindicada la miel en niños pequeños. La literatura habla de menos de un año, pero yo creo que incluso en niños, aunque sean un poquitico mayores, hay que tener mucho cuidado. Los niños tienen un aparato digestivo muy inmaduro. La miel es una sustancia que se puede contaminar con un determinado tipo de bacteria y provocar un tipo determinado de botulismo, y ellos no tienen condiciones en su aparato digestivo para poder neutralizar este tipo de bacterias. No así en los adultos, que sí tenemos todo este sistema muy bien, funciona muy bien. En los niños mucho cuidado con la miel. Hay otro detalle, la miel no se da con cuchara metálica, la miel debe utilizarse en cucharas de madera o en otro tipo de recipientes porque pierde sus propiedades. Y otra cosa que sé que también va a entrar en contradicción con muchas cosas que las personas manejan es que la miel no se calienta. Desde el momento que usted utiliza la miel para endulzar tés o cualquier otro tipo de infusiones que usted ha calentado, pues está también perdiendo las propiedades de la miel. Ahí se está quedando con la parte que no queremos, que es con los azúcares de la miel. Porque independientemente de que sea un producto natural, la miel también tiene riesgos para pacientes diabéticos y para pacientes que tienen problemas de tolerancia a la glucosa. Cuidado, porque están consumiendo igual cantidades exageradas de azúcar. Entonces, en este caso, nos estamos quedando solamente con esa parte. ¿Y la cebolla, doctor Ilmari? La cebolla. El berro, la corteza de los cítricos. Lo has dicho, tienen efectos, y sí tienen su efecto sedativo, vuelvo y repito, sobre el síntoma. No son tratamientos de la enfermedad. Aquí todavía tuvimos un programa donde hablamos del berro, donde en otro momento sabemos que los jarabes de cebolla los recomendamos muchísimo porque sí tienen esos efectos. Pero vuelvo y repito, tratan los síntomas y son medidas momentáneas. Claro. Una vez que esto sobrepasa la lógica de que con 3, 4 días yo no mejoro, pues lógicamente hay que pedir la opinión de un médico. A modo de resumen y antes la despedida, doctora, ¿algo más que quiera usted enfatizar? Pienso que hemos resumido de alguna manera los aspectos fundamentales de la tos. Yo siempre quiero recalcar que, en primer lugar, los efectos beneficiosos de la tos tienen lógicamente un límite. Tratamos de que los pacientes se eduquen porque no podemos, vuelvo y repito, intentar suprimir la tos desde los primeros momentos. El organismo se está defendiendo, está tratando de eliminar algo que le está resultando extraño y es lo que permite además movilizar secreciones. Si no movilizamos secreciones y si no somos capaces de expulsarlas, pues estamos comprometiendo la mecánica
mecánica ventilatoria. Y lógicamente está entonces el poder identificar de manera adecuada cuándo comienza a ser una tos que preocupa, cuándo puede ser el inicio de una enfermedad, cuando lógicamente hay que prestarle atención. Hay que acudir al médico. Hay que acudir Gracias, doctor Irmari, por dedicarnos estos minutos. Espero tenerla en próximas emisiones de Mitos de la Salud. Y usted, como siempre, la invitación para el reencuentro dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buena tarde.